Muy buenas noches, amados hermanos. Con mucho gusto saludándoles en esta noche. Hoy es martes 26 de mayo del 2020. Seguimos con nuestra carta del apóstol Pablo a los Romanos. Ahora nos ocupamos de Romanos 2.1. Les voy a invitar que se prevengan con su Biblia, con su libreta de notas. Les voy a encargar de tarea, por favor, que durante esta semana lean todo el capítulo 2. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Y les invito a que lean conmigo Romanos 2.1. Y enseguida hacemos una oración para que el Señor nos ayude en la comprensión de su palabra. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vamos a orar. Señor Dios bendito, dueño de toda tu creación, que gobierna, Señor, con autoridad soberanamente, y que todas las cosas, Señor, se cumplen conforme a tu plan maravilloso. Venimos, Señor, delante de ti una vez más para rogarte, Señor, que tu palabra sea de bendición para toda nuestra iglesia y todos nuestros oyentes. Quiero rogarte, Señor mío, que nos afirmes en tu palabra, que tu palabra constituya un fundamento sobre el cual podamos asentar sólidamente nuestra fe. Bendice a tu iglesia a través de tu palabra, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice este versículo, Romanos 2.1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces venimos, hermanos, de estudiar el capítulo 1, donde el apóstol Pablo nos muestra de parte de Dios que la ira de Dios es patente y se revela contra toda injusticia, contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es la causa de la caída del hombre. Adán pecó y el ser humano en este tiempo peca a la manera de Adán. Viene una lista grande que, por cierto, yo pudiera pensar que incluye toda la gama de pecados que el hombre comete durante toda su vida, en todas las regiones y en todas las culturas, en todas las familias. Y pues vemos una lista grande de la que no podemos escapar nadie. Nadie podemos escapar de esta lista grande de pecados. Voy a mencionar algunos. Dice Romanos 1.29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por si tal vez alguien haya sentido la tentación de juzgar a otros por su pecado, que alguien esté pensando en decir, bueno, pues mi vecino, mi compañero de trabajo, mis familiares, mi esposa, mi esposo son culpables, pecan con todo esto. Vamos a ver que aquí el apóstol Pablo está diciendo con estas palabras: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Vamos a ver un asunto muy interesante, hermanos. Vamos a ver que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y todos somos culpables de esto. Dice el versículo 22 y 23 de Romanos 1,
Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Este es el pecado del hombre. ¿Quiere usted ver grupos grandes de gente muy feliz y contenta? Está bien, no hay ningún problema con la felicidad y la alegría, pero déjeme decirle que la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios aniquila los pensamientos humanos. La palabra de Dios ajusta las voluntades conforme a su propósito y conforme a su santidad. Déjenme decirles a ustedes que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 está hablando a un auditorio mayoritariamente judío. Romanos 2:17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, necesariamente, hermanos, el auditorio más grueso, más importante a quien el apóstol Pablo está hablando en Romanos capítulo 2 son el pueblo judío. ¿Qué particularidad tiene el pueblo judío? Mire, Romanos capítulo 1, en los versículos 19 en adelante, cuando dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por la creación, por las cosas creadas. El apóstol Pablo está hablando de una revelación universal, de una revelación general, una revelación de Dios que Él ha dado a todos los seres humanos por su creación. Pero hay otra revelación especial, que es su palabra. Esta revelación, la palabra de Dios, es una revelación especial que no tienen todos los hombres. La palabra de Dios realmente no ha llegado a todos los hombres. La palabra de Dios realmente, cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos, la palabra de Dios no había llegado a todos los hombres. Y entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a este asunto particular. Los judíos fueron receptores de la ley de Dios, de los profetas, de los salmos, de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos claro que cuando el apóstol Pablo empieza a hablar en Romanos capítulo 2, versículo 1, y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, está hablando mayoritariamente a un pueblo que tiene la ley de Dios. Por eso Romanos 2:17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Y te apoyas en qué? En la ley, y te glorías en Dios. ¿Por qué? Porque el judío tenía en sus manos y tiene en sus manos la revelación especial de Dios, que es su palabra. Ahora tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque los cristianos, los que, vamos a decirlo de esta manera, los que tenemos la Biblia en nuestras manos, los que la leemos, los que la estudiamos, los que nos sumergimos en ella para encontrar la forma de nuestra vida, la forma de nuestra justicia, somos señalados también en este versículo 17 de Romanos 2, porque dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. 18, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y dice entonces, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que
que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y entonces cuando el apóstol Pablo está escribiendo Romanos 2:1, el número más importante o el grupo más importante del auditorio del apóstol Pablo son los conocedores de la ley, los conocedores de la voluntad de Dios, los conocedores de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos la revelación especial de Dios. Entonces, ¿qué dice primeramente el apóstol Pablo? Tú que juzgas eres inexcusable. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo para mí y para todos ustedes, no pienses que los demás son pecadores, piensa que tú eres pecador, que tú cometes toda esta serie de fechorías de las que está hablando Romanos capítulo 1, de los versículos 23 en adelante. No podemos evadir la verdad. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 2:1 dice, eres inexcusable quien quiera que sea tú que juzgas. Porque es muy difícil ver la viga en el ojo propio. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo con Romanos capítulo 2? Está evitando, enseñando que no podemos juzgar a otros porque cometemos lo mismo. Dice el versículo 2 en su segunda parte, el capítulo 2 versículo 1 en su segunda parte dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Es decir, los moralistas, los que llegamos a formularnos como moralistas, somos mayormente culpables, porque si yo predico y enseño que no debemos hurtar, entonces cuando lo hacemos somos doblemente culpables. Y si lo hacemos, por supuesto que sí. Entonces, hermanos, Romanos capítulo 2 versículo 1 nos invita a asimilar la culpa propia, obrando arrepentimiento, que lejos de juzgar a otros, mejor tengamos una mirada interior, una mirada introspectiva, que nos haga ponernos a cuentas delante de Dios, suplicarle perdón y generar ese arrepentimiento que necesitamos en nuestra vida, sabiendo que el arrepentimiento no es un cargo de conciencia, el arrepentimiento no es un sentimiento de culpa, el arrepentimiento es cambio. Si yo hoy cometo una fechoría y luego digo estoy muy triste por la fechoría que cometí, en realidad no me estoy arrepintiendo porque al día siguiente voy a volver a cometer la misma fechoría. Arrepentimiento significa cambio. Entonces, el apóstol Pablo nos está invitando a que asimilemos la culpa propia, que miremos introspectivamente y pidamos perdón a Dios con un genuino arrepentimiento. Dios les bendiga, hermanos. Les animo a que lean el capítulo 2, el resto del capítulo 2 durante la semana. Estaremos trabajando en esta porción. Compartan con otros, participen, hagan debate, enriquezcan el foro nuestro que tenemos por medio de las redes. Quiero pedirles que estén orando por toda nuestra iglesia. Roguemos al Señor que nos bendiga y nos dé soporte. Dios les bendiga.